Emili Cortavitarte, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos, como siempre, Vale. más o menos, ¿eh? Pues mientras que estemos, Mientras que la nave va. Bien, a ver, vamos a hablar de una cosa que nadie habla porque estamos hasta narices del tema. Pero hay que decirlo. Pero vamos a hablar de Koldo. De Goldo, exacto. Koldo, colega de toda la vida, sí. Sí. A ver, yo no sé qué decir para empezar. Hablábamos ayer y esta mañana se ha hablado un poco en el día, bueno, esta mañana, en el día de ayer, se ha hablado un poco de que a alguna gente la puesta en escena de la, no rueda de prensa, sino de la comparecencia de Ábalos ante los periodistas sin preguntas, sino exponiendo en una, en una conversación, tampoco fue una conversación, sino exponiendo. En un drama. Sí, Fue un drama. fue una puesta en escena interesante. Interesante Sí. desde el punto de vista que alguna gente ha utilizado la palabra, hombre, me da pena lo que le pasa a Ábalos, me sabe mal, Claro. a lo Sí. mejor no se lo merecía, a lo mejor lo están tratando mal. Pero no vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar porque nos Pero de eso cuente, también vamos a hablar. pues sí, tiene usted De... libertad de expresión para lo que sea y no le vamos a cortar en nada. Vale. Así que empieza tú por donde quieras. Bueno, esto empezó siendo el caso de Koldo García y según el PP es el caso de Pedro Sánchez. ¿Para qué vamos a ir más lejos? Quiero decir, o para qué vamos a ir más cerca, ¿no? En eso tienes razón. Ya te interrumpo, fíjate, Sí, venga, no, si me parece bien, en así es eso más ameno. tienes razón Ábalos cuando dice, no importa que yo me vaya del PSOE, no importa que a mí me expulsen, no importa que vayan a por mí, porque la intención no es acabar la cacería aquí, sino que la Claro. cacería es el gobierno y es el señor Sánchez. Así que yo me vaya o no me vaya, no va a significar que no siga la matraca. Esa palabra es mía, pero más o menos ha dicho eso. Bueno, yo creo que esa es una de las partes de su conferencia de prensa en la que tiene razón. Entonces casi que me has quitado el final, pero me da igual empezar por el final y luego vamos. O sea, yo creo que hay, o sea, sin desdecir la importancia que tiene el sumario abierto y que ya veremos hasta dónde llega en estos momentos y en general, y de eso también podemos hacer una reflexión, todo lo que pasó en la etapa del COVID en este país, es decir, la verdadera vergüenza ajena que nos tiene que dar que la mayoría de las administraciones estuvieron impregnadas por actuaciones de este tipo, de las que se beneficiaron señores y señoras que luego no son presentados como emprendedoras, emprendedores, grandes empresarios, etcétera, ¿no? Porque aparte de la vertiente política está la vertiente empresarial, esa gente de la cual tampoco podemos hablar mal porque son los que nos crean la riqueza. Yo creo que ahí ahora, sustancialmente, hay dos motivos fundamentales por los que al PP le interesa, y vamos a empezar por el final, ¿no? Les interesa que ahora se hable de Koldo, de Ábalos y de la presidenta Francina, porque se ve que también pilló cuando era presidenta de Baleares alguna mascarilla de este tipo, etcétera, etcétera. Dos motivos te diré que se me ocurren a mí, aparte de que supongo que todo el mundo está cansado de hablar de la amnistía y han dicho, pues bueno, venga, ya nos dará tiempo dentro de 15 días de volver a hablar. Uno es el tema de las residencias de Madrid. Es decir, últimamente no los grandes medios, pero sí que este tema estaba ahí, es decir, teníamos periódicos filtrando informaciones y demás, filtrando no cualquier tipo de informaciones, sino actas policiales, Sí. que para la gente de bien eso es palabra de honor, palabra mayor. Y luego hay una noticia que ha quedado así como muy diluida y que ahora voy a sacar yo aquí.
que la he visto en un medio, y que ha aparecido como una cosita así como que nadie quiere la cosa, ¿no? Y es que parece ser que en la oficina, lo leo porque es largo, en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, una asociación o plataforma gallega, la Plataforma de Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, ha conseguido que de momento se le haga caso y se inicie una investigación sobre el gobierno de Galicia en esa época en el cual está el señor Núñez Feijóo, debido a que, al parecer, una empresa que ha aparecido en otros sitios más, que se llama Sibuco 360 SL, le vendió iba a decir a la Generalitat, perdón, a la Junta de Galicia, vamos, al gobierno de Galicia, le vendió una serie de mascarillas que no respondían a las necesidades, es decir, que eran de una calidad inferior, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tema que, por lo que creo entender, esta plataforma lo llevó ante la justicia en Galicia y que, pues eso, le dieron las largas necesarias. Ahora en estos momentos acaba de llegar, la semana pasada o esta misma semana, no sabría deciros si a finales de la semana pasada o a principio de esta, al Parlamento Europeo. Bueno, entonces pues a lo mejor hay que es decir, ponerse una manta, ¿no?, antes de que llegue el frío, no vaya a ser que, y por eso probablemente también haya que disparar tan alto, ¿eh? Digo yo, es una cosa que se me ocurre, no tengo la certeza al respecto, pero bueno, sí que me da la impresión de que eso evidentemente desvía los tiros y en estos momentos pues los está desviando bastante bien, ¿no?, en ese sentido. Bueno, entiendo que la mayoría de nuestra audiencia está absolutamente informada o desinformada, como queramos, al respecto de este tema, ¿no? Pero en definitiva, bueno, de lo que se trata aquí es de que un señor que responde al nombre de Koldo Aguirre y que al cual también se le intenta hacer ver que tuvo un pasado un poco turbio, ¿no? Es decir, este hombre más o menos cercano siempre al Partido Socialista en Navarra, pues actuó en seguridad privada durante bastantes años, en los 80 y en los 90. Parece ser que en algunos casos como escolta de políticos que estaban amenazados por ETA, que tiene una denuncia por una actuación violenta frente a un agente, parece ser, o por lo que se dice, en la construcción de una presa en el Valle de Aranguren, en Navarra. Curiosamente, esa sentencia a 2 años, 4 meses y un día fue indultada por Aznar en 1996, es decir, que probablemente, como los indultos no hay que explicarlos, no como las amnistías, pues probablemente nos encontremos aquí ante el hecho de que este hombre en su momento hubiera hecho de escolta de alguien cercano o de alguien que pidió a Aznar o al gobierno de Aznar en ese momento. Parece que tiene otra agresión relacionada con un tema de los Sanfermines en 2010, etcétera. Bueno, ahora mismo, lógicamente, sale su vida y milagros, ¿no? Parece que las noticias que nos llegan es que la relación entre este hombre ligado al partido o al socialismo navarro y Ábalos empiezan más o menos a partir de 2017, cuando el actual secretario de organización y número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, que también es navarro, se lo presenta y le propone como una persona de confianza que puede hacerle de chofer, pero que al mismo tiempo puede de alguna manera hacerle de escolta o protegerle, etcétera. Y este hombre que entra de chofer, asesor y hombre para todo de Ábalos ya como ministro de Fomento, pues acaba de asesor con cargos más importantes, ¿no?, como consejero en Renfe o consejero de los puertos,
y de los puertos marítimos, y no solamente eso, sino que también entran a trabajar ahí, vamos a llamarle trabajar, su mujer, su hermano, etcétera, etcétera. Eso es 2017, 2019. A partir de 2019 él tiene una situación bastante más desahogada en el Ministerio de Ábalos, y ahí es cuando, según algunas informaciones, pues Ábalos recibiría alguna advertencia de que este hombre pues estaba utilizando su despacho no únicamente para hacer su cometido como consejero de estas dos empresas públicas de las que he hablado anteriormente, sino que también recibía determinados empresarios y demás que no pasaban de esa antesala a ver al ministro, ¿no? Y todo eso pues estaría enmarcado en el espacio del COVID, de la etapa del COVID, y todo eso se supone que es lo que marcaría su actuación, esa actuación que ahora mismo, la actuación de Koldo García, que está ahora mismo subyúdice, a pesar de que, bueno, pues ya se están demostrando trazas de haber comprado pues apartamentos y pisos y cosas por el estilo difíciles de comprar con el mero sueldo, mero no digo por poco significativo, pero con el sueldo de asesor. Hay un momento en 2021 que Ábalos deja de formar parte del núcleo central o del núcleo duro de Sánchez, y luego vuelve a recuperar una determinada situación no tan preeminente como la que había tenido anteriormente, de secretario de organización y de ministro de Fomento, pues cuando vuelve a presentarse en las listas en el 2023 por Valencia, y es diputado. Eso permite, esto que os estoy explicando, permite especialmente a las opinadoras y opinadores de la derecha explicar que, y supongo que por ahí van los tiros del PP, decir que opinar o algo más que opinar, que precisamente cuando Ábalos pierde digamos el apoyo directo, deja de ser la persona más cercana a Sánchez, es debido a que a Sánchez ya le han llegado estos rumores y por tanto trata de apartarlo del gobierno, ¿no? Eso es una cuestión yo creo que difícilmente comprobable, tal y como se presentó el tema en su momento. No fue únicamente Ábalos el que salió del gobierno, sino que salió bastante gente más, y bueno, por parte de Sánchez en su momento se explicó como un volantazo, un cambio de timón en el gobierno, que posteriormente habría que decir que le dio resultados, ¿no? Sobre la posición de José Luis Ábalos, que es quizás, bueno, el tema de Koldo, pues Koldo García, perdón, está siendo investigado, y sabremos más informaciones al respecto, ¿eh? De momento nadie está detenido, todo el mundo está a disposición judicial, y bueno, y hay también, aparte de la gente que podía estar en esa trama, también algunos empresarios, como he dicho anteriormente. Sobre qué hace o cómo ha actuado el PSOE ante esta situación, ¿no? Pues el PSOE evidentemente ha tratado de cortocircuitar de alguna manera, es decir, o de digamos, de intentar finalizar aquel proceso proponiéndole a Ábalos que dejara su escaño de diputado, es decir, que presentara su dimisión como tal, mientras que estaba el proceso. Y Ábalos aquí, pues volvemos un poco a lo del principio, por lo que ha hecho en esas declaraciones y por lo que se veía en los días anteriores, donde iba alargando los procesos y donde él decía, no estoy imputado, si yo en este momento siguiera siendo ministro está claro que lo dejaría, pero no soy ministro, soy simplemente diputado, a mí en principio no me afecta, etcétera. Todo este tema pues hacía prever que hubiera una salida del tipo de la que ha habido, es decir, que Ábalos ha dejado
la presidencia de la Comisión de Interior, pero se mantiene como diputado y pasa al grupo mixto, ¿no? Bueno, ante eso el PSOE ha respondido comunicándole 3 faltas muy graves y una falta grave, que seguramente supondrá su expulsión, lógicamente, entre otras, por, por una cuestión tan evidente como que si tú formas parte del grupo parlamentario socialista no te puedes ir al grupo mixto de manera tan tranquila, ¿no? Analizando un poquito este tema, yo he escuchado estos días que, por ejemplo, pues y no había pensado en eso, tengo que decir que la idea no es mía, ¿no? Que ha habido otros significados militantes del Partido Socialista que dimitieron en su momento, teniendo sí que es verdad que teniendo un ministerio o algún otro tipo de responsabilidad, pero podría ser parejo a lo que pasa ahora, y que en cambio eso no dio por acabada su carrera política, ¿no? Me refiero al señor Borrell, que en su momento, siendo ministro, dimitió porque alguna gente cercana a él habían hecho determinados negocios en la zona del Pirineo y demás, o del mismo González Besteiro, que recientemente ha vuelto a presentarse como candidato en las elecciones a la Xunta de Andalucía y que en su momento también presentó la dimisión por cuestiones que pasan. De Galicia. ¿Perdón, qué he dicho? Has dicho Andalucía. Madre mía. Ahora antes he dicho Junta de Galicia y ahora que digo Xunta, digo de Andalucía. Tiene narices. Gracias. Vale. Y disculpad. Y bueno, y evidentemente habría otros casos significativos en la política, en la misma política valenciana, ¿no? Como el caso de Oltra, que dimite por una cuestión que en realidad no la afecta en absoluto, como así ha quedado demostrado posteriormente, pero que consideró en su momento que debería hacerlo, ¿no? Aunque también se levantan voces diciendo pues, que probablemente el caso de Oltra no sea el más significativo porque demuestra que quizás se equivocaron al provocar esta dimisión. De todas maneras, yo creo que el papel de Oltra en ese momento en Valencia, en el País Valencià, no era el mismo que tiene Ábalos en estos momentos en la política española, ¿no? Si de alguna manera queréis mi opinión, yo creo que aquí hay una mezcla en esa intervención periodística, bueno, de rueda de prensa que hizo Ábalos y que fue de las más nutridas del Parlamento, en el Parlamento últimamente, porque generalmente lo que ves son sillas vacías. Yo creo que hay una parte afectiva que está clara, ¿no? Y que también se deduce de otras intervenciones de otros políticos socialistas, y es que evidentemente Ábalos, aparte de una larga trayectoria dentro del PSOE en puestos muy diversos, ahora tú me explicabas una anécdota de cuando era secretario del gobernador civil, pues evidentemente en los últimos años ha sido una figura clave dentro del Partido Socialista, ¿no? Evidentemente es una de las personas que más apoyó la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias, ha sido su mano derecha de alguna manera durante un tiempo relativamente largo, ha estado en un ministerio como el de Fomento, o forma parte de una de las de los sectores o de los territorios donde el Partido Socialista tiene más fuerza y evidentemente pues todo eso para alguien que ha tocado o que ha pisado mucha alfombra y que ha estrechado muchas manos, lógicamente, y que ha tenido un papel fundamental en el Partido Socialista de la etapa de Sánchez y demás, pues es complicado, ¿no? Es complicado entender que ahora esas mismas personas con las que has tenido una relación muy estrecha te digan, mira chico, lo mejor que puedes hacer ahora es dimitir, ¿no? Es probable
solamente a modo de hipótesis, pues que él haya pedido a lo largo de estas horas o de estos días una salida digna y que las salidas que se le hayan ofrecido él no las considerase dignas, ¿no? Era difícil, de todas maneras, en una situación como esta, ofrecerle de inmediato una salida digna, es decir, un puesto, una situación, es decir, algo que él entendiera que no era rebajar su capacidad política, ¿no? Complicado porque evidentemente eso no evitaba el que se siguiera relacionando al PSOE con esta situación de corrupción. Es más, podría incluso acrecentarla porque parecería que se le daba se hacía un salto hacia otra cuestión, fuera privada o fuera pública, un poco como premio, ¿no? Bueno, el tema está aquí. Él parece que da la impresión de que quiera de alguna manera seguir en política, en lo que significa seguir en política de la manera como sigue él, ¿no? Es decir, como persona no adscrita dentro del grupo mixto. Hay otra gente con más ganas que dice que quiere, en todo caso, la tribuna, es decir, que eso le permite ir e intervenir desde la tribuna en el momento que lo considere necesario, e incluso hay gente que evidentemente tiene muchas ganas al presidente del gobierno, que dicen que se queda ahí porque a lo mejor tiene que decir alguna cosa más o intervenir en alguna cosa más al respecto, ¿no? Bueno, hasta aquí, digamos, un poco lo que hay ahora a estas horas. Conclusión general, conclusiones que se me ocurren, ¿no? La conclusión general, que un poco te la estaba planteando anteriormente, es que es alucinante. O sea, que es alucinante porque yo creo que este estado en el cual vivimos y muchos de las personas que en él habitan, o bastantes, más que bastantes y más que suficientes, bueno, podrían estar tranquilamente en la novela El Buscón de Quevedo o en alguna cosa por el estilo. Es decir, la capacidad del género humano español, de hacer negocio en situaciones realmente en situaciones muy duras para una mayoría de la población, es alucinante. Hacer negocio ilícito, lógicamente. Entonces, bueno, sigue estando ahí el tema. La prueba un poco de dónde vamos es que el Partido Socialista, supongo que también para expandir las culpas hacia otras digamos, gobiernos, administraciones, ha planteado eso de hacer una comisión de seguimiento de qué pasó durante la etapa del COVID, ¿no? Durante la etapa de la pandemia, con los contratos relacionados con todo el material sanitario, y evidentemente el principal partido opositor ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que eso no se puede hacer, ¿no? O que en todo caso a lo mejor se les ocurre hacerlos a ellos en el Congreso, que allí la gente pues es mucho más honesta que no en el Senado, que no en el Congreso, que en el Senado la gente es bastante más honesta, ¿no? Pero en definitiva, esto no deja de ser alucinante, igual que lo que hablábamos la semana pasada del tema de las residencias en Madrid. Pues esto bueno, nos demuestra, es una catadura moral por una buena parte de nuestra clase política y por una buena parte de nuestra clase económica, que es difícilmente homologable con eso que han decidido en llamarle democracia de derecho plena, ¿no? Creo que es todo lo contrario, y me imagino que si aquí hubiera voluntad de tirar de la manta de lo que ha pasado durante esas épocas, pues podríamos alucinar bastante, ¿no?
Por ejemplo, tengo los datos de la empresa esa que facilitó las supuestas mascarillas no válidas en Galicia, y era una empresa que en 2019 tenía unos beneficios que no llegaban a los 350.000 euros y en 2020 tuvo unos beneficios de 3.200.000 euros, ¿no? Es decir, no estamos hablando aquí de que yo creo que tampoco esta empresa en concreto, caso que estuviera dentro de una dinámica de estas, no será la más grande, ni mucho menos, pero que se han manejado niveles de dinero muy superiores a estos, que hemos visto seriales de presidentas y presidentes de comunidad autónoma acudiendo a los aeropuertos a recibir estos materiales, etcétera, y que por el camino se han quedado cantidades de dinero que han ido a parar, pues eso, a gente claramente corrupta, que además en la mayoría de los casos ha utilizado mecanismos de acceso a las administraciones. Es evidente, podemos llegar a la conclusión que las administraciones en esos momentos eran más vulnerables que nunca, y que había que hacer planteamientos extraordinarios en cuanto a los concursos y demás, pero vamos, lo que se está destapando y lo que me imagino que se seguirá destapando muestra en toda su crudeza en qué tipo de sociedad nos estamos moviendo, ¿no? Bien, entonces la conclusión definitiva. También hay quien cita que la coyuntura política electoral influye mucho en la, digamos, virulencia de la actuación, sí, en este caso con el señor Ábalos. Es decir, venir de unas elecciones en Galicia perdidas, unas europeas a la puerta y unas vascas también a la vuelta de la esquina, que todo ello hace que lo que se ha resuelto o cómo se ha tratado el caso desde la dirección del PSOE sea más dura, entre comillas, dicen algunos. Yo no sé si eso tendrá que ver o no, o lo hubieran hecho igual aunque no hubiera elecciones a la vista. Y lo otro, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Es decir, que... Sí. A ver, esta es una mala partida para el PSOE. Es decir, para el PSOE y para cualquiera, ¿no? Es decir, son unas cartas horribles. Hicieras una cosa o hicieras otra. Evidentemente, sin dar palmas, pero porque no se pueden dar palmas y porque no se las merecen. Pero te quiero decir que el PSOE se la está jugando aquí porque es que todavía tiene un diputado menos. Todo el mundo imagina que Ábalos va a seguir votando lo mismo. Ha dicho él que sí. Ha dicho él que sí, sí. Pero bueno, los niveles de encabronamiento y tal, con perdón de la expresión, pues se pueden dar en los próximos meses. Evidentemente, para el PSOE perder un diputado con la aritmética que tiene en el Congreso, pues no es tampoco una decisión fácil. Yo me imagino que esas han sido decisiones que no se han tomado a la ligera, a las cuales se les ha dado varias vueltas y al final, bueno, pues a lo mejor esta gente también está manejando cosas que nosotros no somos capaces de manejar. Yo hay una conclusión que no he sacado anteriormente, pero que mientras que estaba haciéndome los apuntes para hablar del tema es cuántas carpetas con cuántas cosas manejan en estos momentos, sobre todo los grandes partidos en este país, ¿no? Es decir, porque no sé si os dais cuenta de qué facilidad hay para que ante una situación que repercute sobre uno de ellos, aparezca automáticamente otra que repercute sobre el otro y así, es decir, maneras
de diluir. Entonces, pues yo creo que estamos sometidos también a este tipo, no solamente a la coyuntura política tal cual, bueno, esto evidentemente podríamos decir que forma parte de la coyuntura política de una sociedad democrática capitalista, pero bueno, esto probablemente no ha acabado, y no solamente no ha acabado en dirección hacia el PSOE, sino que ya veremos a dónde va, porque evidentemente estamos viviendo una situación un poco a cara de perro, es decir, quien no ha conseguido los votos necesarios para estar en la presidencia, pues no se ha conformado con eso, y lo han dicho claramente, es decir, van a ser 4 años de oposición a cara de perro, donde se van a buscar todas y cada una de las circunstancias. Bueno, es en esa situación, Ábalos también lo debería entender, en la que su partido tiene que tomar una decisión. Sí, pero, y en ese sentido te decía yo al principio que era el final de una de tus conclusiones finales. En realidad, quizás en este momento lo de Ábalos ya les importa muy poco a los del PP, porque, como ha dicho él, la pieza a batir sí, es, sí, es, no, es Sánchez, eso está claro. es Sí, el sí, sí, gobierno en sí. Es decir, sí, que sí, sí, lo que Ábalos vamos. es carga más, es decir, unos cartuchos más tenemos, pero vamos a Sí, seguir. sí, sí. Es decir, ya han empezado a, bueno, y también con Francina Armengol, que también podría ser, ¿no? Pues si te cargas a la presidenta del Congreso, bueno, se puede sustituir por otra, pero bueno, también estás poniendo en duda, ¿no? Lo que es el Partido Socialista y las personas que designa y todo lo demás. Es decir, que está claro, esto es una lucha feroz, donde lo de menos, por desgracia, es justamente lo que deberían estar haciendo esos políticos. Y lo jodido del tema es que las conclusiones a las cuales tenemos que llegar y a las cuales debería llegar la ciudadanía no son otras que este no es el sistema más perfecto en el que se puede vivir, y este no es el régimen más perfecto a nivel político, ni sistema por el capitalista, porque si tuviéramos otro sistema, evidentemente estas cosas no se producirían, o no se producirían en este tipo de magnitudes, y luego pues en lo otro, pues por la gran importancia que tiene toda la economía capitalista y la gente que realmente tiene el poder en cuanto a las decisiones que llamamos políticas, ¿no? Que por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí lo que más me preocupa de todo esto es que una parte importante de la población no acabe entendiendo lo que está pasando, ¿no? Y al final, liga con algún tema que vamos a hablar a posteriori, pues esto se convierta en un paso de la política, que lo hagan esto, que no sé qué, pues mejor alguien que sea duro, pues mejor alguien que imponga, pues vale, pues que gobiernen los jueces y el ejército y la policía, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Bien, pues le vamos a poner un poco de música a esto y vamos a seguir unos minutos más contando cosas. Conferencia de Acción Política Conservadora. Yo te preguntaba, ¿y esto qué es? Bueno, después me he dado un poco cuenta, no mucho, porque yo ya estoy mayor, pero tú nos lo vas a explicar. La conferencia a la cual te refieres. Me imagino que a los Trump, Bolsonaros, Sí, sí, sí. con compañías de Vox Sí, y demás por ahí. Vale, pero vamos a ello. sí, eso es. Yo bueno, se ha celebrado la de 2024 en Washington la semana pasada. Tampoco estoy todo el día escuchando radios, mirando periódicos o mirando informativos, pero bueno, solamente he visto un resumen realmente interesante en televisión española, ¿no? En las corresponsal de televisión española, y también es una cosa que me preocupa, ¿no?
no por darle una gran importancia, sino por lo que esto significa, ¿no? Para ir al origen, esta conferencia se inicia en 1974, entonces con unos niveles que no se pueden comparar a los actuales, lo cual todavía da mucho más miedo. Está iniciada por una agrupación estadounidense que se llama la Unión Conservadora de los Estados Unidos. No, la Unión Conservadora Estadounidense, americana deben decir ellos, casi seguro. A esas se le fueron uniendo a lo largo de los años pues la Asociación Nacional del Rifle y otras hasta un centenar de asociaciones igualmente honrosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera y riéndome. Esto fue creciendo, esto en principio era pues un núcleo de personas y de organizaciones norteamericanas que pretendían que las ideas conservadoras calaran más en la sociedad y que estaban muy preocupadas, evidentemente, por todo aquello que significara socialismo, ecologismo, feminismo y otros determinados, y el comunismo, por supuesto, sobre todo en la época en la que surgen y demás, ¿no? Y bueno, ahí estuvo, más o menos, hasta que en los últimos 10, 20 años, bueno, ha cogido un vuelo importante, al cual ha venido sobre todo a fortalecerlo la figura de Trump. En estas reuniones pues se pasaban informaciones, se divulgaban determinados libros, se podían comprar armas, se podían comprar objetos de acción política, luego entraré quizás un poco más en la última. Y otra de las cosas que se hacía era ver entre los candidatos a las elecciones en los Estados Unidos, generalmente del Partido Republicano, lógicamente, pues quién encarnaba mejor esas ideas conservadoras y, por tanto, a quién habría que apoyar, ese núcleo de personas y todas las que se lo miran o todas las que tal. Deciros que este año en Washington por la conferencia han pasado 100.000 personas, que no es un tema menor. Bien, para que os hagáis una idea de un poco de qué es lo que se premia ahí, pues solamente deciros los títulos. Se hacen una serie de conferencias, una serie de mítines, se dan una serie de premios que ahora ya tienen, que fundamentalmente tienen un alcance de Estados Unidos, pero ahora ya empiezan a tener un alcance internacional. Y los premios se llaman, uno Ronald Reagan, el otro premio se llama Charlton Heston, y otro premio se llama Jeane Kirkpatrick, etc. Un poco para que os hagáis una idea. Antes de entrar en lo que ha pasado en Washington en estos días pasados, deciros que otra de las cosas que me hacen hablar del tema y que me preocupan también es que a partir de 2017 ya se empezó a hacer otra conferencia de este tipo en Japón, que se ha seguido haciendo cada año. Y a partir de 2019 en Australia, en Brasil, en Corea del Sur y en 2022 en Hungría y en México. Es decir, que hay una traslación de esta idea y de este planteamiento pues a otros países y otros estados del planeta, que si os fijáis en los nombres de esos estados, pues en algunos casos, como podría ser Brasil o Hungría, hemos visto la aparición, no solamente la aparición, sino el hecho de que dirigentes de la extrema derecha han acabado gobernando esos países, ¿no? Bien, ¿quién estuvo este año? Pues estuvo Trump, lógicamente, y se invitó, entre otros, pues a Milei, a Bukele, a Bolsonaro, hijo, y a Abascal. ¿Qué perlas os puedo dejar de esta conferencia? Pues, por ejemplo,
frases del estilo: estamos aquí para derrocar la democracia por completo, hecha por un señor estadounidense de una asociación relativamente importante en los Estados Unidos, que además homenajeó o dio víteres al asalto al Capitolio, como ejemplo. Otra frase, pues que Trump se presente a sí mismo como disidente del sistema, ¿no? Es una cosa alucinante, pero está ahí. O que Abascal, al que conocemos un poquito más, pues la liara parda y se metiera con el aborto, con la inmigración, con el ecologismo, etcétera, cosa que es muy normal. Frase también de la época, de esta última conferencia: el futuro verde es el futuro rojo, es decir, en esa alianza entre que todo lo ecologista, ya no hablemos del decrecimiento y la transición ecosocial y tal, pues en realidad es una invención del comunismo. Ahora le dicen el socialismo, por alguna razón que seguramente tiene mucho que ver, ¿no? O la frase: el globalismo ya murió y por tanto ahora es la etapa de los estados fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en definitiva, ¿esto qué síntomas nos da? Pues que hay una parte de la extrema derecha que está sabiendo surfear, que no es anticapitalista en absoluto, en todo caso es hipercapitalista y hiperconcentración capitalista, pero que está surfeando por encima de las contradicciones que tiene la gente normal y corriente con la globalización, que son muchas y que evidentemente el sistema capitalista no tiene ninguna intención digamos, de coartarlas, ¿no? Es decir, de coartar esas contradicciones o de alguna manera planificar o encajonar ese tipo de fuerzas económicas y sociales que crea el propio sistema capitalista para que tenga un rostro más humano, ¿no? Que es lo que se suele decir, el rostro más humano, entenderlo con muchas comillas. Entonces, bueno, cargan evidentemente contra Soros, o sea, los que se reúnen cada año en Suiza, a ellos les parece que eso es una gente radical comprada por el socialismo, ya os podéis imaginar, ¿no? Entre los cuales están algunas de las personas más ricas del mundo. O sea, que imaginaros qué hay detrás, o sea, de esta fachada, ¿no? de esta conferencia. Pero yo creo que es un movimiento tremendamente peligroso. Hablé hace 2 semanas o la semana pasada de este tema, ¿no? Los peligros que se están viendo cada vez más en determinadas actitudes al respecto de ir hacia un mundo en el cual algunos de los principales países estén gobernados por personas claramente desequilibradas, claramente ególatras, claramente partidarias de sistemas políticos duros, represivos, con falta de libertades, y como eso al mismo tiempo puede crear una multipolaridad, no la positiva, ¿no? Sino una multipolaridad de hegemonías dentro del mundo, pues que nos pueden llevar a un verdadero desastre, vamos. Bien. Y sí. No, si quieres concluir o... No, esa era un poco la conclusión, y que yo creo que, bueno, pues eso, que en muchos momentos Europa parece, no sé si están nuestros dirigentes no nombrados por nosotros, que están en Bruselas y demás, no sé si están más acojonados que nosotros por lo que están viendo, ¿no? Pero que en muchos momentos ves que, bueno, que evidentemente esto no se va a resolver con la política tradicional, desde luego, pero que estaría bien que hubiera más gente diciendo: esto es una puñetera locura, por aquí no se puede ir, ¿no? Es decir, expresiones como la del otro día de Borrell,
en el sentido de decir, quiero tener la oportunidad de decir que Netanyahu se está equivocando y mucho y que lo que está haciendo es un genocidio y que nadie considere que yo soy un antisionista, pues lo podríamos decir muchas más veces, o lo deberían decir mucha más gente en muchas más ocasiones, ¿no? O lo que hemos escuchado estos últimos días, a Macron diciendo que posiblemente había que enviar tropas sobre el terreno a Ucrania, y respondiéndole Putin que si eso sucede, está claro que la OTAN entraría en conflicto y la respuesta sería contra países de la OTAN. Es decir, que las declaraciones ya no solo de esos de la conferencia, sino desde otros sitios también van en el sentido de ver quién la dice más gorda, o si decimos barbaridades, si las dicen ellos, vamos a igualarnos, ¿no? En fin, no lo sé. Sí, está claro que Steve Bannon y todo lo que creó en su momento, Trump, etcétera, están ganando en buena medida la partida. Volviendo más, por lo menos. El discurso, ¿no? Volviendo más a casa, es evidente que no solamente tenemos el caso de Vox y otros casos particulares en cada uno de los territorios que tenemos, en casi todos, sino que vemos que el Partido Popular se escora cada vez más hacia esas posiciones, y que es lo mismo que está pasando pues, con el partido de Macron en Francia, etcétera, ¿no? Y eso está pasando porque hay una parte de la población que ante la insatisfacción se siente más cercano de posiciones de este tipo que de otras, pero evidentemente lo que aquí falla es solucionar los problemas de otra manera, es decir, darle soluciones mucho más sociales a las cuestiones. Y si esas soluciones se dieran, pues probablemente no estaría entrando este discurso. Pero claro, aquí nos topamos no solamente con los políticos, vuelvo a repetir, porque lo repito a menudo, ¿no? Es decir, sino con los intereses económicos que hay detrás de todo esto. Y hay grandes fortunas y evidentemente muchas de las grandes empresas que, como ya dijo en su momento Marx, y se ha visto en muchos momentos, por tendencia van no a la competencia, sino que van a la creación de grandes estructuras corporativas que controlen la economía. Y a esas grandes estructuras corporativas ya les interesan gobiernos de este tipo. Entonces, yo creo que nos damos cuenta un poco de este nuevo fascismo, porque ya no les podemos llamar neoliberales. O sea, yo creo que en general somos muy lentos en la izquierda, por llamarnos así de manera genérica, en eliminar determinadas cosas, mientras que esta gente es súper rápida, ¿no? Hay anarcocapitalistas, hay lo que haga falta, y yo creo que el tema de neoliberales aplicados a determinadas personas, tendencias, ideas, partidos, ya no tiene ningún sentido. Estamos hablando de otras cosas. Tienes razón en el sentido de que quizás desde la izquierda, incluso la socialdemocracia, si no es capaz de solucionarle los problemas a la mayoría de la población en los sitios donde tienen capacidad para hacerlo, obviamente la gente opta por otras opciones que a lo mejor me lo solucionan, o por lo menos su discurso es que se lo van a solucionar, aunque después no lo hacen. Bueno, yo no sé caso Milei, ¿no? Es decir, el caso Milei yo creo que es el más representativo. Es decir, Milei en estos momentos hay ya planteamientos en Argentina de someterlo a un examen médico, ¿no? En serio. Es decir, pero ahí está. Es decir, de hacer una especie de impeachment por incapacidad manifiesta para tal. Es decir, no sé, es decir, su aparición, por ejemplo, en esta conferencia de la que hablábamos, diciendo, yo soy el león, no sé qué, cosas de este tipo, pero no solamente eso, sino lo que está haciendo. El problema es que lo está haciendo, ¿no? El problema es que Argentina, no sé cuánto va a durar Milei,
si va a durar 2 años, si va a durar los 4, si encima va a volver a ganar otras elecciones, pero evidentemente Argentina va a quedar absolutamente arrasada, y especialmente las clases populares. Pero es cierto que una buena parte de los votos que ha obtenido Milei vienen de esas clases populares, que en su momento creyeron que esa era la solución. Por el descontento que Claro, exactamente. les dejaron los que proponían otras alternativas que no fueron capaces de hacer por miedo, por lentitud, por parsimonia o por Sí. lo que fuera. Sí. Bueno, Claro. Emily, no nos da tiempo al tercer tema. Pues venga, se queda para otro día. Se queda para otro día, tiene medio programa hecho. Muy Muy bien, bien, pues pues venga. nos vemos. ¿Cómo se Ya llama? está aquí Sol. ¿Sol? Sol ha venido, sí, se llama Sol. Para los que no nos vean, es mi gatita que ha decidido que ya es hora de que acabe el programa, De que dejes de charlar y que le que, toca a que ella. tengo que acariciarla y que esto no puede seguir así. Muy bien, pues nos oímos la semana que viene, ¿te parece? De acuerdo, un abrazo, mucha Ah, salud pues, para todas y todos.